Y vamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Una vez más, Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Reciba su asiento, por favor. Gloria a Dios. Salvos por la locura de la cruz. Se llama el tema de esta tarde. Gloria a Dios. Bueno, estamos, hermanos, y vivimos y seguiremos probablemente por mucho tiempo, lamentablemente, el diagnóstico que uno, hermanos, le da a la vida de la iglesia, a la vida nuestra. A veces no solamente a la vida de otra iglesia, no la iglesia que está atrás de nosotros, la iglesia que está en la calle Evita, sino también, hermano, a la iglesia nuestra. Amén. Pensando siempre por nosotros primero. Sí, Señor. A veces es preocupante. Es preocupante el diagnóstico con respecto, hermanos, a que en la medida que pasan los siglos, la profundidad del Evangelio cada vez, hermanos, es menos. Aleluya. Explico. Bendito mi Señor. Voy a explicar esto. Amén. La falta personal de todos los que se allegan al Evangelio por conocer, por entender, por comprender, por averiguar, por consultar, por averiguar, vuelvo a decir la palabra, averiguar, investigar, lo que significa verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Y lo digo, hermano, en términos generales. La mayoría de estos últimos años, a mí me tocó dar el tema, la metamorfosis de la iglesia chilena, Amén. Así es mi Dios. donde cuando me meto al tema de investigar el estudio de la iglesia, cómo ha venido evolucionando, cómo la iglesia evangélica ha venido cambiando, de verdad que cuando uno se mete en ese terreno de la investigación histórica incluso, Amén. Amén. y estamos hablando, hermanos, de una historia fidedigna, Amén. estamos hablando de hombres y mujeres que colaboraron con el acercamiento del evangelio protestante a nuestros países, la primera semilla del protestantismo dentro, hermano, de nuestra nación en Chile. ¿Quiénes fueron los hombres que se acreditan o que la historia atribuye que colaboraron con traer el protestantismo a nuestros países y que más tarde este protestantismo se convirtió en el evangelio de corte pentecostal? Bendito mi Señor. Aleluya. Cuando uno hace este trabajo de investigación, cuando uno, hermanos, trata de consultar, de averiguar en los libros de la historia, el carácter de aquellos hombres, y estoy hablando de ustedes de hace 150 años, estoy hablando de 1900, estoy incluso hablando de los fines de los 1800, y vamos más enteramente, vamos a hablar del 1810. Aleluya. Donde participan, hermanos, nuestros países en la historia de la independencia, Amén. donde hablamos, hermanos, de San Martín, donde hablamos, hermanos, de Bernardo Higgins, y encontramos en medio de la historia de nuestras independencias información de hombres que aportaron con la semilla del protestantismo en nuestros países. Bendito Dios. Amén. Ni eso a veces podemos entender. El protestantismo nace por el siglo XVI en Europa, causando, hermanos, conflictos de magnitudes enormes en los países como Alemania, como España, como Italia, Amén. más tarde Francia, Inglaterra. Y estamos hablando de países que a través, hermano, o por medio o a razón de esta naciente protestantismo de carácter teológico que se llevan adelante contra el imperio de la iglesia romana en el mundo antiguo,
hermanos, no solamente es una discusión de debate, sino que también, hermanos, se levantan guerras de reinos contra reinos, naciones contra naciones, protestantes contra católicos, donde muere mucha gente, donde pueblos enteros son quemados, donde, hermanos, pueblos completos con gente y todos son sacrificados. Estamos hablando de un regadío de sangre enorme en Europa. Ese es un movimiento poderoso, fuerte, donde la iglesia romana aplica todo el rigor, hermanos, de la fuerza, de las armas, y vamos matando y se levanta, hermanos, una contienda que no solamente es un debate de discusión de palabra, sino que también participan los reyes que gobernaban también en Europa, participando a favor de la iglesia romana o en contra de la iglesia romana. Tenemos los grandes próceres del movimiento protestante como Lutero, como hermano Wesley, como Calvino, como Juan Hus o Hus, hermanos que la mayoría eran curas católicos, que se van rebelando contra, hermanos, la enseñanza teológica de Roma y comienzan a formar, hermanos, unos movimientos protestantes en contra de esa enseñanza. Estamos hablando de gente con un nivel académico tremendamente elevado, porque las discusiones que comienzan, hermano, no en las calles, ni en los barrios, ni en los campos, sino que comienzan en las cortes de los palacios. Amén, Jesús. Las grandes discusiones comienzan en las cortes de los reyes, comienzan en las cortes de los príncipes. Por lo tanto, se hacen presentes los hombres más eminentes en la teología para poder discutir puntos de carácter doctrinal. Participan los hombres más elocuentes, los Apolos de este tiempo, como hermano en el Nuevo Testamento vemos un hombre llamado Apolo en los días de Pablo, que tenía, hermanos, una capacidad, una oratoria, una excelencia en la manera de expresar el Evangelio. Y esto, hermanos, finalmente se lleva a los campos y se lleva, hermanos, a las grandes matanzas incluso de Europa. Aleluya. O sea, el movimiento protestante es un movimiento peligroso para Roma. Y los líderes, hermanos, que comienzan con esto tienen que esconderse, huir. Muchos son muertos. De hecho, son quemados vivos en las hogueras. Pero sus dichos, sus pensamientos, su trabajo, que incluso llegan a escribir, hermanos, se propagan lentamente y se riegan a través de toda Europa, de todo el continente. Participan de esto más tarde nuestros propios próceres de la patria en nuestro país, hombres que vienen a luchar por la independencia de Chile, hombres que están al frente, hermanos, de la Armada chilena, hombres, hermanos, que incluso los primeros de la vieja patria chilena, el primer escudo nacional, tiene, hermanos, una consigna que es calvinista: después de las tinieblas, la luz, que está escrito en latín en el primer escudo nacional, que fue, hermanos, de alguna manera influenciado por el embajador de Estados Unidos de aquella época, hermanos, a los Carrera, que eran los que emprendieron, hermanos, la patria vieja. Aleluya. Entonces se ven signos, incluso en la naciente nación chilena, signos, pequeños signos de huellas del movimiento protestante en nuestro país en los días de nuestra independencia. Entonces, estamos hablando de Cochrane, uno de los almirantes ingleses más importantes de la historia naval, que era, hermano, protestante y que en su intimidad podía buscar la presencia de Dios, podía buscar la presencia del Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjense ustedes el nivel. Hasta ahí, hermanos, el Evangelio no alcanzaba a llegar a las masas. Era un grupo selecto de gente. Era un nivel elevado de intelecto para comprender y entender el Evangelio de carácter protestante, por decirlo de esa manera. Y luego, hermanos, pasan los años y después de 1900 comienzan a llegar misioneros a Chile. Misioneros venidos, hermanos, de Inglaterra, y venidos, hermanos, de Alemania, y venidos, hermanos, de Estados Unidos y de otros lugares también. Colonias alemanas se van al sur de Chile, que son los luteranos, donde ellos mantienen un círculo cerrado, puesto que el idioma alemán estaba muy lejos de ser aprendido por el chileno. Así que, por lo tanto, las comunidades alemanas mantenían sus predicaciones en alemán, sus cánticos en alemán, y los pastores eran alemanes. Entonces,
vemos un movimiento luterano hacia el sur de Chile, manteniendo las tradiciones del protestantismo de Europa. Sí, mi Dios. Luego, hermanos, llegan misioneros, hermanos de Estados Unidos y otros también que vienen de Inglaterra a sembrar el evangelio protestante. Y luego, después de 1902-1909, es donde, hermanos, comienza un despertar llamado el movimiento pentecostal, que alcanza entonces ya no a un selecto grupo de gente, no a la gente más pudiente, porque hasta ese momento la gente más pudiente era la que entendía, leía y podía tener acceso, primero, hermanos, a la lectura, cosa que la mayoría de la gente no sabía leer. Por lo tanto, el saber leer en esa época era de un elevado valor. Amén. Leer y sumar era un elevado valor. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando que a través de la historia, cuando usted comienza a investigar esto, y se da el trabajo de averiguar, de consultar, de chusmear, hermano, de meterse un poco sobre esta materia, el deseo de Dios es que el evangelio sea masivo. Amén. Amén. Dios. Que no sea de un grupo selecto. Pero también esto lleva a otra cosa más. Dios quiere que el evangelio sea masivo, pero que no pierda el valor. Amén. Dios. Le explico. Amén, amén. Cuando los limones son escasos, el limón tiene un valor muy difícil que la gente lo pueda comprar. Así es, mi Dios. Me acuerdo que comer palta hace un tiempo era, hermanos, un lujo. Así es. Y la gente, hermanos, que por ahí más con dinero se compraban una o dos paltas. Pero el popular de la gente no compra palta, porque la palta es imposible, cuesta casi más de 200 pesos argentinos el kilo. Amén. Dios. Y por ahí alguien se da el lujito de comerse una palta. Pero ya no es un alimento, hermanos, permanente en la mesa de la gente. Así es. Amén. ¿Me entiende usted? Amén. Entonces el valor adquisitivo de lo escaso se vuelve costoso. Amén. Así Amén. es. Pero cuando, hermanos, la palta sobra y se pudre por todos lados, naturalmente que el valor de la palta baja Así es. a niveles increíbles donde la gente puede regodearse con los Amén, valores de la amén. palta. Amén. Amén. Entonces, en términos del plan de Dios, y ya voy con el mensaje porque estoy mandando la introducción. Así es. El término del plan de Dios es que el evangelio sea masivo a todo el mundo, pero ¿qué nos pide Dios a nosotros? Sí, mi Dios. Muchachos, yo quiero que el evangelio no sea solamente para un grupo determinado de gente Amén. selecta, Amén, amén. sino que yo quiero que el evangelio sea para todo el mundo, pero les pido que no pierda el valor. Amén. Amén. ¿Aló? Amén, amén. Ahí está el punto del mensaje. Amén. ¿Qué ha pasado con el evangelio? Que lamentablemente se ha perdido Así es. Amén. Amén. el valor del evangelio. Amén, amén. Dios. Incluso Cristo nos dice comercialmente y nos advierte: no deis las perlas a los cerdos. Amén. O sea, esto que vale tanto, los cerdos no la van a poder valorar porque no tienen la capacidad mental para darse cuenta y diferenciar entre un tomate podrido que come, una manzana podrida, un montón de lechugas podridas y en medio de eso perlas preciosas de un valor increíble. El cerdo no tiene discernimiento para darse cuenta entre el tomate podrido y la perla preciosa. El cerdo va a comer de la misma manera ambas cosas. Jesús dice: no den las perlas a los cerdos. Dice: el evangelio no es para que los cerdos la coman. El evangelio es para entregarla a gente que pueda estimar en gran manera el mensaje del reino. Por eso hay una ilustración del mercader que vende todo lo que tiene con tal de comprar la perla de gran precio. Amén. El evangelio es la perla de gran precio. Sí, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces hoy nosotros, la gente en común, Bendito Dios. nosotros vivimos una vida en que el evangelio está tirado por todos lados. Así es, Señor. Señor. El evangelio está regalado, Amén. el evangelio es barato, Amén, amén. el evangelio usted lo puede encontrar en cualquier lugar. Sí, mi Dios.
Pero si usted retrocede con la historia que yo le cuento, los hombres, hermanos, no sabían, ni tenían la oportunidad, ni podían legalmente reunirse a adorar a Dios. La Constitución del año 1830 o un poquito, o 33, si no me equivoco, pero 1830 y tanto, en Chile prohibía la reunión de gente para servicios religiosos que no fuera la católica. Amén. Entonces, la Constitución, por constitución legal del país, si ustedes se reunían como estamos hoy reunidos, todos estamos expuestos a irnos directamente a la cárcel, sin apelación. Entonces, cuando está lo prohibido, es donde las cosas valen. Amén. Amén. Cuando nos cierran las puertas de los templos, ¿cuánto extrañamos el templo? Amén. Cuando nos prohíben predicar el Evangelio, oh, ¿cuánto valoramos el Evangelio? Cuando nos prohíban las Biblias y no se vendan Biblias por ley y por castigo, como en China, como en Corea del Norte, que una Biblia significa la muerte para un coreano, o una Biblia significa la muerte para otros lugares. Hermano, la Biblia tiene un valor igual a la vida de uno mismo. Significa que este libro santo vale lo mismo que mi propia vida. Me pueden matar por este libro. Ese es el equivalente de la Biblia en otros países. Equivale igual a la vida suya. Tiene la Biblia, muere. Amén. Entonces, cuando alguien tiene este libro, naturalmente que tiene puesto sobre este libro un valor a este nivel. ¿Qué cosa puede valer más que nuestra propia vida? No hay nada que valga más. Entonces la Biblia tiene un valor enorme. Si la Biblia equivale a mi propia vida en algunos países. Oh, bendito sea mi Dios. Te alabamos, Señor. Pero nosotros, y lo que nos toca a usted y a mí, vivimos un evangelio tan popular. Amén. Bendito mi Señor. Que una Biblia para nosotros no tiene valor. Santo es tu nombre. Tenemos un evangelio que no tiene valor. Aleluya. Porque es popular. Sí, es Mi alma te alaba. Porque es barato. Amén. Porque se encuentra en cualquier lugar. Amén, amén. Sí, es nombre, mi Dios. Bendito mi Señor. Entonces, la doctrina de la cruz tiene que ver con lo que yo le hablo. Amén. Amén. Porque la doctrina de la cruz, la enseñanza de la cruz, tiene que ver con el precio. Amén. Tiene que ver con el elevado valor. Y mi Dios. Señor. El evangelio de la cruz tiene que ver con sacrificio. Amén, amén. Tiene que ver, hermanos, con una vida de entrega. Amén. Señor. Predicar el evangelio de la cruz es la única forma de hacer regresar a la gente al pensamiento que Dios quiere. Amén. Le dice Aleluya. Dios a la iglesia: miren la cruz Amén. y sabrán el precio que esto tiene. Amén. Sí, Señor. Amén. Si no volvemos nuestra mirada a la cruz, viviremos un evangelio barato, Amén. Amén. un evangelio de oferta, Mi Dios. 3 en 1000. Santo es tu nombre, Misericordia, Señor. Señor. El evangelio de la cruz es lo único que la iglesia tiene para darle un valor infinito. Infinito. Mi Dios. ¿Por qué infinito? Porque el sacrificio que hubo ahí Amén. es infinito. Amén, amén. Es tan infinito que pasó hace más de 2000 años y sigue siendo, hermanos, el tónico y la respuesta para poder sanar, Amén. Bendito es tu salvar, nombre. perdonar, restaurar. Sigue siendo infinito. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Porque el sacrificio de aquel que muere ahí es infinito. Amén, amén.
Entonces, nosotros debemos preguntarnos en esta tarde, Santo es tu nombre. ¿cómo estamos viendo nuestro propio y particular evangelio? Así es mi Dios, es verdad Jesús. ¿Cuál es mi evangelio particular? Aleluya. ¿Cómo estoy yo dispuesto en este mundo y en este tiempo donde el evangelio que tenemos todos nosotros es un evangelio que se está repartiendo, hermanos, por todos lados casi gratuitamente? Aleluya. ¿Cuál es entonces el valor que nosotros le podemos dar a este evangelio que se reparte, que se propaga, que se ofrece gratuitamente? Bendito mi Señor. Así es mi Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Santo. En la semana me encontré en un local comercial con esta propaganda. Y dice, señales, milagros, Aleluya. prodigios. Bendito mi Señor. Y eran los días. Y luego dice, refrigerio gratis. Aleluya. Santo. O sea, con palabras grandes. Aquí no hay ningún texto bíblico. Por último, en nuestro papelito que regalamos del canal de YouTube de Marcelo González, por lo menos hay una lista de 7 de 10 temas que son predicaciones. Aleluya. Y aquí, hermanos, no hay ni un texto bíblico. No importa el texto bíblico, lo importante es que aquí hay señales. ¿Qué interesa un texto bíblico? Total, aquí hay milagros. ¿Qué importa, hermano, un texto bíblico? Total, aquí es prodigios, milagros. ¿Y qué importa un texto bíblico? Por último, si no hay señales y no hay milagros y no hay prodigio, tengo refrigerio gratis. Bendito mi Señor. Aleluya. Y esto es para noviembre ahora. Repartido, hermano, y regalado. Hermanos, las señales. Miren, ¿qué dice el pastor? ¿Qué le enseña a usted? ¿Sabe? No podemos ungir, no podemos orar por una persona que no se ha arrepentido a Cristo. Así es mi Dios. Usted discutirá conmigo. Lo que yo digo es que estoy tratando de elevar el valor del evangelio. Aleluya. ¿Qué digo al pastor? Si usted no es de mi iglesia y quiere presentar su bebé, vengan los padres y vengan a participar de 2 o 3 cultos con nosotros, más una charla que el pastor le va a hablar a los padres que vienen a presentar su bebé, que aunque no son de nuestra iglesia, no cerramos las puertas, no les decimos que no, le decimos que sí, pero vengan a estar con nosotros en cultos que el pastor les va a determinar y vengan a una conversación con el pastor antes de presentar yo a su bebé al Señor. ¿Qué dice la gente? Me voy y lo presento en otra parte. Total, ahí nadie me va a exigir lo que el pastor acá me está exigiendo. Lo que ocurre es que usted está buscando una oferta barata, que el evangelio se lo regalen. Acá tenemos que mantener dentro de lo que podemos el valor del evangelio. El valor de la bendición. El valor, hermano, de la intercesión. Así es mi Dios. Si todos los pastores de las iglesias pensáramos de esta manera, hermanos, tendríamos la posibilidad de competir, entre comillas, porque esto no es competencia, pero podríamos competir, entre comillas, de una manera leal, donde yo podría decir, bueno, yo soy dueño de esta farmacia, y le diría al señor de la farmacia que está en la esquina, por favor, tratemos de alguna manera mantener valores en nuestros remedios, en nuestros fármacos, de una manera en que haya una competencia leal entre nosotros. Ayúdame, Señor. Siempre, hermanos, manteniendo la honradez en los valores al público. Sin caer en la coalusión, hermanos, de los valores con empresas mafiosas. Pero mantengamos, hermanos, una competencia sana. Si usted, señor, que tiene la farmacia, pretende regalar los remedios a toda la gente que va, naturalmente que usted me va a hacer quebrar mi negocio a mí.
Porque nadie me va a querer comprar este remedio. Porque este remedio que a mí me cuesta adquirirlo para venderlo, usted allá lo está regalando. Así es, mi Señor. Naturalmente que somos afectados. Ahora llevémoslo a la vida de la iglesia, a la vida espiritual. Si todas las iglesias quisiéramos mantener y cuidar el valor del evangelio, naturalmente que estas cosas no se podrían producir. Y las personas llegarían aquí y aunque corrieran a la otra esquina, no podrían tampoco presentar ni los niños ni orar por nadie, porque el pastor de esa esquina también les plantea lo mismo. Entonces, desesperadamente, el que anda buscando el evangelio barato va a buscar por todos los medios hasta que encuentre alguna iglesia en algún rincón de un barrio donde el pastor va a decir: no, tráigalo para acá nomás, yo se lo presento. Bendito mi Señor. Y se van engañados ellos mismos, Así es, amén. pensando, hermanos, que haciendo eso Dios va a bendecir. Amén, mi Señor. Entonces el Señor lo que nos dice es: la única manera de poder mantener el valor de nuestro evangelio es que no nos olvidemos de la cruz. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Y comprender detrás de eso lo que es la cruz. Amén. La cruz no solamente es un signo, Mi Señor. porque usted puede hacer que el signo le hace la cruz, o puede dibujar la cruz. Bendito. La cruz es muy difícil, hermanos, de interpretar para nosotros, porque la cruz se ha pintado de una manera romántica, Bendito mi Amén. Señor. y se ha pintado de una forma tan romántica, Bendito Dios. hermanos, que la gente se emociona, Amén. pero no se convierte. Amén. 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 ¿Verdad, mi Dios? Entonces oraba a Dios antes de venir acá y le decía: Señor, ten misericordia de mí, Amén, sí, mi Señor. porque voy a predicar de la cruz. Y mi mente y mi experiencia está tan lejos de entender algo como esto, porque yo personalmente jamás he visto en mi vida a alguien morir de esta manera. Así es, mi Dios. Lo único que tengo es la imaginación. Amén. Sí, mi Y no Señor. estoy, creo, solo en esto. Yo estoy seguro que todos ustedes están en la misma condición. Amén. No solamente tenemos las imágenes de una película, de un libro, de un tratado, de una lectura que nos explica, pero nosotros no vivimos, hermanos, ni hemos sido testigos de lo que significa morir crucificado. Así es, amén. Entonces caemos en el mensaje del romanticismo de la cruz. Así es mi Dios. Y digo al Señor: Señor, que no hable palabras infladas, porque lo hablo con temor reverente, porque me siento, hermanos, incapaz muchas veces de poder expresar lo que es el mensaje de la cruz, cuando ni siquiera he dado una gota de sangre por tu evangelio. ¿Me Aleluya. escuchó? No he dado una gota de sangre por tu evangelio. Así es mi Dios. Bendito Gloria a tu Dios. nombre, Jesús. Es como hablar de la pobreza con la mesa llena de alimento. Así es, amén. Es como ponerse a explicar, hermanos, cómo viven los pobres, teniendo en mi casa, hermanos, aire acondicionado, un buen sillón, una buena heladera y un buen televisor. Ten misericordia. Lo que le pasa a los políticos de nuestro país, que le hablan a los pobres y ellos jamás han sido pobres. Amén. Que hablan de los obreros y ellos ganan, hermanos, 9 millones de pesos y no tienen idea cómo vive un trabajador con 350,000 miserables pesos. ¿Por qué? Porque viven una vida la cual no entienden, hermanos, cómo vive la gente del país. Los políticos llegan a vivir una vida desconectados completamente de su realidad. Cuando usted escucha a esos hombres, dice: esta persona está hablando de Argentina y de una Argentina que nosotros no conocemos. Discursean de un país que no existe, porque la realidad cruel es otra. Amén. Es verdad. Falta de trabajo, falta de salud, falta de empleo. Hermanos, hay una necesidad tremenda, hay hambre. Bendito Así Dios. es, amén. Y ellos se enriquecen cada vez, hermanos, y el pueblo se empobrece. Así es, amén. Entonces los políticos están desconectados de la realidad. Dios, mi Señor. Ellos planifican, hermanos, cosas para el pueblo con sus mesas llenas,
con sus cuentas bancarias en el extranjero, mientras usted junta cada peso para comer, cada centavo para que le dure en el día. Entonces se da cuenta que me siento, o deberíamos de sentirnos de esa manera cuando hablamos de la cruz. Aleluya. Porque estamos hablando de algo que estamos lejos de vivir a veces. Santo es su nombre. Y es por eso, hermanos, que al no comprender, por último, por medio de la acción del Espíritu Santo, porque sabe, usted entonces no tenemos esperanza de predicar de la cruz, la tenemos. ¿De qué manera? De la manera, hermanos, que el Espíritu Santo, Amén. escuche bien, que la participación del Espíritu Santo Amén. nos pueda a nosotros iluminar frente a este tema, nos pueda ministrar en nuestros corazones. Amén. No tenemos otra forma de poder entenderlo, porque por experiencia no podemos. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Amén. La única manera de comprender es por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo comienza a quebrantar nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo comienza a quebrantar nuestras almas, cuando el Espíritu Santo comienza a convencer nuestra vida de pecado, entonces entendemos el precio elevado de la cruz. Cuando vienen los pecadores y se arrepienten y lloran por su miseria y por sus pecados, pidiéndole perdón a Dios, es en ese momento que el hombre entiende el alto precio del Calvario de la cruz. Aleluya. Santo es su No hay otra nombre. manera que el Espíritu Santo obre. Hijo de Dios. Aleluya. Mirar la cruz es mirar, hermanos, algo que tiene que marcar por siempre nuestra vida. Amén. Entonces, el alto porcentaje de gente que se aparta del Evangelio no le dice algo. Así es mi Dios. ¿No le dice a usted algo estos altos índices de gente descarriada? Amén. ¿No le dice algo a usted que algo está mal? Amén. Amén. ¿Qué cruz vieron ella? Una de plástico. Así es mi Dios. ¿Qué cruz vieron ella? La película, La Pasión de Cristo en el teatro. ¿Qué Amén. cruz vieron ellos? Hay un alto nivel de hermanos de desertores del Evangelio. Amén. Tenemos una ciudad donde usted se choca en el hospital, se va al supermercado, se mete a un taller y nos falta el que estuvo en el Evangelio. Amén. 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 Lo para un policía y el policía le dice: si yo también fui cristiano. Aleluya. ¿Qué pasó? ¿Qué cruz vieron? Amén. ¿Qué cruz le reveló Dios? Ninguna. No. La respuesta que tengo es que nunca vieron la cruz que el Señor les Amén. tendría que haber revelado. Amén. Amén. No lo vieron. No han visto el verdadero cruz. Amén. Ellos vieron una iglesia, vieron el evangelio. Santo. Ellos vieron, hermanos, los cánticos, los coros, los himnos, las Amén. emociones, el llanto. Amén. Amén. Pero la cruz no se les reveló. Así es mi Porque Dios. en los días que yo le predico, la cruz de Cristo debe ser revelada hoy a la iglesia. Amén. Ya que, hermanos, que no vivimos hace 2000 años atrás. Amén. Amén. Cuando, hermanos, Pedro predicaba, se entendía porque todos, hermanos, veían morir Amén. gente en la cruz. Cuando Pedro predicaba de la cruz, a 2 cuadras había uno crucificado. Cuando Pablo predicaba de la cruz, en 1 kilómetro atrás había un tipo colgando. Amén. O sea, predicar los días de Pedro, los días de Pablo, de la cruz, todo el mundo entendía perfectamente bien. Porque o veían morir en la cruz, o algún familiar murió también crucificado, algún amigo murió crucificado, algún pariente por alguna razón murió crucificado, o el conocido de fulano también murió crucificado. Amén. Amén. Entonces predicar en los días de Pablo sobre la cruz era entendible porque lo veían con sus propios ojos. La forma terrible y espantosa y vergonzosa de morir. Aleluya. Entonces para el 2020 que estamos ya a punto de tener,
¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos sacrificar a uno de ustedes para nosotros quedar impresionados? No se puede. Lo que tenemos que entender es que los días que vivimos, el Espíritu Santo nos tiene que revelar a nosotros en nuestra vida personal lo que significa el alto precio de la cruz. Así es. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Y para que el Espíritu Santo me revele el alto precio de la cruz, necesito en mi vida una decisión. Amén. ¿Y qué decisión es? Buscar a Dios con todo mi corazón. Amén. Para que el Señor me revele su cruz, necesito una decisión. Necesito una determinación. Amén. Necesito meterme en mi cuarto de oración. Necesito meterme en mi cuarto de guerra. Necesito, hermano, doblar mis rodillas. Necesito, hermano, leer su palabra. Necesito, hermanos, que mi alma comience a gemir y a clamar en agonía por la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Necesito volver al ayuno. Amén. ¿Escuchó? Necesitamos volver a ayunar. Tenemos que volver al ayuno. Tenemos que hacer que nuestra carne, hermano, viva el ayuno. Tenemos que rogar a Dios por el ayuno. Pedirle a Dios, Señor, dame motiva y dame fuerza para ayunar. Porque si ayuno no me voy a desmayar. Si ayuno no se me va a bajar la presión. Si ayuno no me va a subir la diabetes. Tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos lleve al ayuno. Amén. ¿Verdad, Señor? Gracias, Jesús. Para entender el valor de la cruz. Amén. Amén. Santo es tu Mi Dios. nombre, Jesús. En la cruz no murió un perro. No, Señor. En la cruz no murió mengano, sutano y fulano. En la cruz murió el Hijo de Dios. Aleluya. Santo es su nombre, Señor. En la cruz murió el Dios humanizado. Amén. 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 En la cruz no murió, hermano Barrabás. Mi Dios. En la cruz murió el Santo de Israel. Amén. Amén. Aún más, el que murió en la cruz es el creador de todas las cosas. Amén. Al que mataron es verdaderamente el autor de la vida. Amén. 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 No murió cualquier fulano. Mi Dios. Bendito es tu nombre, Señor. El precio que Dios puso para que los hombres alcanzaran el perdón de sus pecados fue el más alto que se conoce. E incluso no se conocerá, porque la vara es la más elevada Amén. e imposible e insuperable e incomparable, y es la única y no hay más: la muerte de su Hijo en el Calvario. Amén. Amén. No hay más. Amén. Es la más elevada. Mi Dios. Tocó, hermanos, techo. Es la más elevada, es la más exigente, es la única, para la cual Dios se complació en su Hijo, Señor. muriendo Él en el Calvario de la cruz. Amén. Señor. Y no fue una muerte, hermanos, común, porque fue una muerte espantosa. Amén. Le contaré un poquitito. No soy experto en esta materia. Solamente le diré algunos pequeños puntos que puedo yo en este momento recordar. La tortura del Señor Jesús fue de una manera despiadada. Amén. Así es. Quienes torturaron a Jesucristo eran profesionales y expertos en moler a un ser humano sin quitarle la vida. Bendito Dios. Eran expertos para golpear en lugares de zonas no vitales. Tanto los puñetazos, la Biblia dice que
golpearon su rostro con puños. Amén. Amén. Ya le leeré algunos de esos textos. Los puñetazos que recibió el cuerpo del Señor, tanto en su cuerpo como en su rostro, Sí, Señor. lo deformaron completamente su cara. Bendito Dios. Así es. Los latigazos, que se cree que fueron 3 los que golpearon su cuerpo con látigo, y muchos historiadores hablan de diferentes tipos de látigos, que uno de ellos se llama el flagelo, que es el más popular de todos, que es una vara de la cual se desprenden 3 cuerdas, y estas cuerdas, hermanos, en sus puntas pueden tener unas bolitas de acero, de Amén. hierro o de huesos, las cuales en cada uno de estos azotes, estos golpean el cuerpo de la víctima, Bendito abriendo sus carnes. Dios. Amén. Y eran flagelados, por eso se llama flagelo, el instrumento se llama flagelo, y por eso se llama flagelado aquel que con el flagelo se flagea. Así es. Parece un juego de palabras, pero usted me entendió porque salió bien. Amén. Amén. Y se flagelaba desde la mollera hasta abajo la planta de los pies. La persona que era flagelada tenía todo y completamente su cuerpo, hermanos, lleno de sangrantes heridas. Aleluya. El cuerpo del Señor recibió tal cantidad de flagelo que le abrieron sus costillas, que le abrieron sus espaldas, que golpearon sus muslos, y entre sus muslos, que golpearon parte de su rostro y que golpearon la planta de sus pies, produciendo un dolor insufrible, puesto que la víctima está consciente hasta el momento de todo lo que está ocurriendo. Lo están matando en vida a través de estos golpes de flagelo, más los puñetazos y los escupos. De hecho, dice el Señor, y la palabra de Dios profetizaba, Aleluya, que iba a ser arrancada de su piel y de su rostro su barba. Amén. Su barba iba a ser arrancada, hermano, no con una tijera de un barbero que usted se va y se le echan crema, sino que con las manos los torturadores tomarían su barba y la arrancarían con la fuerza de sus brazos. En otras Amén. palabras, el rostro del Señor estaba completamente disfigurado. No había parecer en él. amén, Apenas podía ver porque sus ojos estaban completamente hinchados por los golpes, los moretones, su rostro, su boca, su nariz. Había sangre que corría por sus orejas y por toda su cabeza. Era un cuerpo, era una masa humana totalmente ensangrentada, semidesnuda. Santo es tu nombre, Jesús. Lo habían desnudado y de esa manera le quitaban la dignidad. amén, Porque lo que hacen siempre los hombres que torturan es desnudar a sus víctimas. Bendito Dios. Porque una persona desnuda, hermanos, pierde su completa dignidad. Mientras usted tenga el pantalón o su faldita, aún conserva su dignidad. Pero si le quitan el pantalón y lo dejan desnudo, o a usted le quitan su falda y la dejan completamente desnuda, usted pierde toda su dignidad. amén, Es la humillación. Es enviarle una señal de que usted no vale nada. No vale nada. Entonces el Señor vive esta tortura. Y luego después de esto es llevado al Calvario, donde algunos evangelios narran que Él lleva un madero sobre sus hombros. Ese madero se llama patibulum en latín. Es patibulum, que significa patíbulo. El travesaño que cruzaba, hermanos, el poste, el travesaño, se llama patibulum. Y el patíbulo lo llevaba el mismo que iba a morir sobre él. aleluya, Y hay un pasaje de un hombre que le ayuda a llevar el patíbulo, que amén, se llama Simón de Cirene. Simón de Cirene no era el que iba a morir en el patíbulo, pero lleva parte del camino, hermano, el patíbulo de Jesucristo.
entonces es amarrado y clavado en ese madero. Y es clavado de tal manera que sus rodillas quedan un tanto dobladas para que la persona que está crucificada no pueda respirar como corresponde. Sus rodillas se doblan y de esa manera está clavada la rodilla, sus pies clavados. Entonces el que está crucificado no puede estirarse para respirar, no puede hacer esto. No puede. Entonces, como no puede, la respiración es muy breve y es muy corta. El sangrado del cuerpo produce de que la sangre por las venas y por otras áreas no puedan circular por todo el cuerpo y ya no llega sangre al cerebro. No hay respiración. No hay sangre corriendo por los órganos internos, porque hay un sangrado permanente, es toda sangre. Amén, amén. Y cuando los hombres están crucificados, pueden durar días o horas. Y cuando pasan mucho tiempo, los soldados romanos quebran las tibias de los huesos de las piernas para acelerar la muerte del crucificado. Los cuerpos quedan crucificados a la intemperie, prácticamente desnudos, expuestos, primero a que se pudran frente a la gente, segundo a que los animales que merodean coman parte de sus piernas y las aves que vuelan coman la otra parte que queda del cuerpo crucificado. Por lo tanto, era normal, entre comillas, ver gente crucificada con animales o con aves comiendo de sus cuerpos en la cruz. Amén, amén. Y era una práctica antigua, que lo practicaron no solamente los romanos, sino que también lo practicaron, hermanos, los griegos como Alejandro Magno o como Darío, que también, hermanos, crucificaron gente en aquella época de que ellos vivieron. La práctica de la crucifixión viene de tiempos más remotos. Aleluya. Entonces, ahora quiero hablar, hermanos, no solamente de los detalles de cómo muere el crucificado, porque es muy amplio, se requiere de un tiempo especial para eso y de un estudio también mucho más cuidadoso. Pero quiero hablar del significado, hermano, social que esto tiene. Vamos a hablar del significado social. Aleluya. Vamos a hablar del significado social. Mi alma te alaba. Cómo la sociedad comprendía aquel que estaba en la cruz. Cómo se veía esta imagen de aquel que era, hermanos, condenado a morir en la cruz. Socialmente, hermanos, se entendía que el que moría en la cruz era, hermanos, la escoria de la sociedad. Los que morían en el Calvario eran delincuentes, eran malhechores, era la basura de la sociedad, de los que no valían nada. Morían en el Calvario. Aleluya. Porque el ciudadano romano, para ellos, por dignidad social, no estaba dado que un ciudadano romano muriera tan vergonzosamente en la cruz. Entonces la cruz era para los esclavos. La cruz era para los rebeldes que se levantaban contra el imperio de Roma. La cruz, hermano, era una forma de castigo visible para mantener el temor en la sociedad. Que los hombres tuviesen temor del castigo de la cruz que Roma imponía sobre los territorios. De la manera como crucificaban. Habían calles completas. Se dice, hermanos, que en un momento dado Roma crucificó desde la vía Apia hasta una ciudad, hermanos, casi, hermanos, 6.000 crucificados. La gente caminaba por una de las rutas más importantes de Roma y en el costado de las veredas, hermanos, miles de personas crucificadas. Miles, 6.000 personas clavadas en el madero de la cruz. Socialmente se veía como lo más vergonzoso que alguien fuera a morir en ese lugar, puesto que la cruz era símbolo o significado o significaba, hermanos, un lugar de muerte para lo peor de la sociedad, para lo peor de la comunidad. Amén. Morían bandidos, morían rebeldes, morían esclavos, moría gente enemiga del imperio, moría, hermanos, la escoria, la basura, lo que no valía. Morir en el Calvario de la cruz era lo más vergonzoso.
ya hablando, hermano, de la manera como se moría y hablando del punto social. Amén. No era ningún halago decirle a alguien que un pariente había muerto crucificado. Era lo más vergonzoso decirle a alguien que alguien había muerto en ese lugar. Porque era un lugar de maldición. Amén. No era lo mismo que murieran hermanos peleando en la guerra y decir: mi pariente, mi familiar luchó en esta batalla, murió guerreando, murió peleando. Pero morir en el Calvario de la cruz era lo peor dentro del aspecto social. Era lo más humillante, era lo más vergonzoso para un ser humano, hermanos, morir de esa forma y de esa manera. Aleluya. Era un lugar de maldición. Amén. Era un lugar de vergüenza. Amén. Amén. Santo su Te nombre. alaba, Señor. Y ahora entonces es el punto que nosotros decimos: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, Bendito Dios. en otras palabras, bíblica y doctrinal, el Dios eterno, Sí, Señor. humanizado, Amén. el creador de todas las cosas, Dios. el que puso, hermanos, todas las estrellas en su lugar, Amén. el que creó, hermanos, el mundo, Amén. Sí, Señor. el dueño de todo y Señor de todo, el que estaba en el cielo lleno de privilegios, Aleluya. lleno de eternidad, Amén. donde millares y millares de ángeles le cantaban, que estuviese en forma de hombre, muriendo de esta forma y de esta manera, en un lugar tan vergonzoso y tan humillante como la cruz. Tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Entonces Pablo dice que el mensaje de esta cruz es locura, Así es, Señor. Amén. porque ahora los hombres tendrían que predicar Amén. y decirle al mundo Bendito tu nombre. que para que usted sea salvo Aleluya. tendría que poner su fe Gloria a Dios. en aquel que murió en ese lugar. Amén. Y los judíos pedían señales y los griegos pedían, hermanos, sabiduría, y tanto a los judíos no encontraban la respuesta porque no era la manera y no era la forma de poder creer en alguien que muriera de una manera tan vergonzosa, tan humillante, tan indigna. Y los griegos decían: es imposible creer en esto, puesto que nosotros buscamos sabiduría de una palabra elocuente, de un filósofo, de un gran pensador, y no de alguien que murió de esta manera, de Aleluya. esta forma tan humillante. Santo tu nombre. Entonces Pablo extiende que predicar el mensaje de la cruz, el tiempo que él está, es una verdadera locura. Así es. Aleluya. Porque ¿cómo le va a decir a sus contemporáneos que todos se horrorizan ante la cruz, que todos agachan la cabeza ante la cruz, que todos tratan de irse por otro camino para no ver a aquel que está en la cruz? ¿Cómo le decimos a esta gente que para ser salvos tienen que creer en aquel que murió en ese lugar? Amén. ¿Cómo le decimos a los judíos Bendito tu que el Mesías que ellos esperaban no levantó un ejército, no estableció un reino, no levantó, hermanos, ni vino en caballo blanco para poder libertar a su pueblo, sino cómo le decimos que su Mesías es aquel que estaba clavado, desangrando en la cruz, y Aleluya. ahora había que creer en él? Amén. Amén. Es imposible, es locura. Bendito Dios. Porque yo voy a poner mi esperanza en un vencedor, en alguien que ha ganado una victoria. Aplaudimos a los goleadores de los equipos. Nos fascina ver a la gente ganando medallas de oro. Ponemos y salen por todos los periódicos aquellos que por alguna razón han tomado un éxito, han alcanzado una victoria. Salen por los periódicos, salen por la televisión, dan grandes entrevistas a los victoriosos. Nadie se acuerda de los perdedores. Los perdedores no venden marcas. Los perdedores no venden publicidad.
felicidad. Los perdedores no se le abren las puertas. En esta sociedad solamente las puertas del éxito y el dinero y la fama es para los que son victoriosos. Así es, Señor. Entonces la imagen de la cruz no es socialmente, públicamente, un acto de victoria. Entonces, aquí viene, hermanos, algo que Dios, solamente Dios, y solamente Dios, y repito, y solamente Dios. Porque no, si no tuviéramos esto, no entenderíamos tampoco nada. Pero quiero decirle que por la palabra, Dios nos va a enseñar lo siguiente. Dios tenía un plan desde el principio. Amén, amén. El diablo quiso evitar por todos los medios de que Jesús fuera al Calvario. Amén. Yo, hermanos, pienso distinto a algunos predicadores. El diablo no crucificó a cruz. El diablo intentó matar al Señor desde bebé. Amén, amén. El diablo intentó hacer que Jesús fracasara en su ministerio en el desierto. Amén. El diablo intentó que dentro de su ministerio lo apedrearan. Amén. ¿Verdad, Señor? ¿Por qué todo se intentó? Porque el diablo preveía que si Jesucristo moría de esa manera en la cruz, él iba a recibir lo que el Señor le dijo en el huerto del Edén. Bendito Dios. Tú le herirás en el calcañar. Sí, Señor. Pero en el futuro, en un tiempo futuro, que yo voy a establecer, le dijo Dios al diablo, Él te va a cortar tu cabeza. Así es mi Dios. Santo es tu nombre, mi Cristo. Amén, amén. ¿Me entiendes? Amén. Aquí viene algo, hermano, gocémonos. Amén. Porque dice la palabra que Dios, la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Amén. Aunque Dios no es necio. Mi Dios. Pero Pablo dice, bueno, y si hubiese algo de necedad, aún así esto nos supera igual a todos nosotros. Amén. O sea, en otras palabras, Dios sigue siendo más sabio que todo. Amén, amén. Alabado sea la palabra de Dios por él. Amén. Gloria a Dios. Glorifica a Dios por él. Porque qué grande es Dios. Alaba al Señor. La gloria para el Señor. Amén. ¿Me entiendes tú lo que estoy predicando? Bendito es tu nombre. Bendito Dios. Digo por el aplauso. Porque es importante saber. Aplaudo, hermano, si entiende. Señor, amén. Dios. Padre, gloria a su nombre. Como ayer le decía a los jóvenes anoche. Bendito Dios. ¿Se acuerdan que le decía a un jovencito? Amén. No diga amén. Si usted no entiende esto, si usted no ha visto milagros, si usted no ha visto maravillas, Aleluya. usted no diga amén. Así es mi Dios. Solo diga amén si ha sido testigo de eso. Amén, ¿Se amén. acuerdan que le dije al joven anoche? Bendito Dios. Lo mismo hoy. Aplaude, hermano, no porque alguien aplauda. Aplaude si entiende lo que estamos diciendo. Amén. Y el que entiende que aplaude. Amén. Y el que no entiende que no lo haga. Así La es mi gloria es para Dios. Dios. Amén, amén. Escúcheme. Dios tenía algo que nos superó a todos. Así es mi Dios. El diablo preveía que la cruz y el Calvario sería un gran problema para él. Bendito es tu nombre, Señor. Alguien dice que el diablo creó la cruz. Y seguramente que sí. Porque Dios no crea, hermanos, herramientas de esta naturaleza para matar al ser humano de una forma tan terrible. No, mi Dios. Esta fue una tecnología, hermano, una forma antigua que nace de los pueblos paganos, que Amén. nace de los pueblos impíos, que nace de los pueblos que adoraban demonios. Dios. Y algunos piensan que la T de la cruz significa, hermanos, Tamuz, Nimrod. De ahí procede posiblemente la cruz. De ahí los que hablan sobre la historia, los que averiguan un poco más hacia atrás. Probablemente, hermanos, de la Torre de Babel ya surgió la idea de la cruz a través de la T de Tamuz, de Nimrod, de todo lo que significa Baal, porque después se vienen todos esos nombres como sinónimo. Baal.
Tamuz, Moloch. Entonces, este es un instrumento demoníaco que estaba en poder de Satanás. El diablo tenía el imperio de esto, tenía la autoría, era el señor de esto, de la cruz, del Calvario, de todo lo que esto significa, maldición, juicio. Probablemente él y sus demonios se imaginaron de que el Señor Jesucristo iba camino a ese lugar, a un reducto que solamente Satanás dominaba, él gobernaba. Entonces vinieron Moisés y Elías para hablar con el Señor a tiempo corto de que lo que venía sobre él. Y le hablaron de la muerte que tendría. El Señor Jesucristo, en condición de hombre, requería, hermano, de la revelación especial. Y luego después vemos en el Getsemaní llorando, hermano, y clamando y gimiendo con agonía. Hermano, que de su piel, de su frente, hermano, se reventaron unas pequeñas venas microscópicas y afloraba, hermano, sudor como gotas de sangre. Porque llegó a un estado de angustia enorme. Que los médicos dicen que muchos han vivido esa experiencia antes de morir, especialmente aquellos que van a ser puestos a la silla eléctrica en Estados Unidos y en otros lugares han tenido situaciones de estas. La ciencia le da un nombre médico a este tipo de situaciones que ocurren en las personas, que de su piel brota sangre. Así es, mi Dios. Tiene un nombre médico, científico. Bendito Dios. Y el Señor vive esta experiencia de la agonía. Entonces, quiero decirle que el Señor Dios Todopoderoso permite, y Jesucristo, el Señor, en condición humana, dispuesto, Él voluntariamente, ojo, voluntariamente a entregar su vida. Amén. Porque cuando yo le enseñaba el curso de teología, hablábamos de la muerte del Señor. Jesucristo no le quitaron su vida, Mi Dios. sino que Él voluntariamente entrega su vida, porque Él solamente tiene el poder de darla y de quitarla. Yo la doy, así como la doy también me levanto, dice el Señor. Él tiene el poder de las dos cosas. Su nombre, Dios. Pero vamos con el tema de la cruz. Dios preparó un plan terrible que fue un golpe para los reinos espirituales. Porque en el reino terrenal era vergonzoso, humillante, socialmente mal visto totalmente. No era la manera de morir un héroe. Morir en la cruz era lo más humillante, era maldición. Pero en los reinos espirituales la cruz era un emblema, un significado de poder, de autoridad del mal. Y que ahora el Hijo de Dios, el Señor de todo, porque aunque los romanos, los torturadores, no lo reconocían, ¿usted cree que el diablo no sabía quién era él? Aleluya. Entonces dicen amén. El diablo y todas las huestes de maldad que estaban en el aire no tenían ninguna otra preocupación más que ver y ser testigos de que el Señor de todas las cosas, a los cuales la palabra dice que al final de los tiempos el mismo rey de las tinieblas tendrá que arrodillarse ante el Señor. El mismo príncipe de maldad tendrá que confesar con su propia boca que Jesucristo es el Señor. Así que él sabía que él estaba ahí. Y que el que estaba ahí siendo martirizado y muerto y crucificado tenía el poder de una sola palabra de llamar a las huestes angelicales, destruir a todo el imperio romano en un solo día, bajarse del Calvario, bajarse de la cruz, esclavarse de ese lugar. Tenía todo el poder. Amén. Mas él dice que enmudeció su boca y no habló. Quiero concluir con esta idea porque es mucho, hermano, el espacio. Pero quiero decirle esto. El Señor Jesucristo murió en el Calvario de la cruz, en el madero, porque tomó
el mismo instrumento de muerte Aleluya. para quitarle la autoridad a quien tenía el imperio de la muerte. Amén. No sé si entiende. Amén. Así mismo. Le voy a ayudar con otro texto bíblico. Oh, gloria a su nombre. Así como Moisés Amén. levantó la serpiente en el desierto. Amén. Hombre. Aleluya. Volvamos a número 21 que dice. ¿Qué pasa? En el Antiguo Testamento, los israelitas rebeldes fueron muertos por serpientes que, hermanos, les mordían, y todo aquel que era mordido por esas serpientes moría. Amén. Por lo tanto, la mortandad era enorme, porque las serpientes mordían y la gente moría. Amén. Amén. Moisés y Aarón, hermanos, desesperados de ver ante sus ojos la mortandad que esto estaba produciendo, fueron ante Dios a interceder y a clamar para que detuviera esa mortandad Amén. que las serpientes provocaban. Dios. Entonces Dios les dio instrucciones de que fundieran en metales una serpiente. Y dice la palabra que Moisés y Aarón fundieron rápidamente unos metales, y una vez que esto fue fundido, crearon, hermanos, una serpiente de metal. Y una vez que fue creada esta serpiente de metal, en medio de la mortandad, la pusieron sobre un palo, la pusieron, hermanos, sobre una viga, lo que haya sido un asta, y se pararon en medio del campamento, Amén. y lo más alto que sus brazos podían, porque la serpiente de metal no solamente tenía que ser vista por los que morían, hermanos, los 2 o los 3 metros de ellos, sino que el campamento, hermano, era de mucha gente que estaba muy distante, y tenía que ser vista incluso por los que morían muy lejos de ellos. Amén. Amén. La manera de poder ayudar era que la serpiente tenía que estar lo más levantada posible para que todos pudiesen tener la posibilidad de poder mirar a la serpiente levantada, y de esa manera el que mirara la serpiente de metal no moriría por las mordeduras de la serpiente. ¿Qué significa? Que las mismas serpientes que mordían a los hombres y morían, el Dios Todopoderoso ¡Aleluya! ocupó la misma figura para darle vida a la gente. ¿Qué significa? Que la cruz que era para muerte, por medio de Jesucristo, hoy para usted y para mí, es vida y vida eterna. Dios tomó la cruz para darnos vida, para darnos salvación, para darnos perdón, para reconciliar al hombre con Dios. La cruz es ahora signo de salvación, signo de vida eterna, signo de perdón. ¡Cuán grande es, hermano, el evangelio de la cruz! Hay que poner la mirada en el Calvario. Hay que poner la mirada en la cruz de Cristo. Porque ahora la cruz significa perdón. Significa que la sangre de Jesús en ese lugar es la que perdona y limpia todos nuestros pecados. Ahora el diablo perdió por lo que era instrumento de muerte. Ahora la cruz, hermano, es instrumento de salvación a todo aquel que se pierde. Gracias, Señor. Somos salvos por la locura de la cruz. Amén. ¿Quién se iba a imaginar que ese lugar de muerte era para nosotros hoy día vida? Amén. ¿Quién se iba a imaginar que ese lugar de maldición es para nosotros hoy bendición? ¿Quién se iba a imaginar que ese lugar que era de condenación hoy día, hermano, es el de perdón y salvación? Sí, mi Dios. El valor de la cruz. Gracias, Señor Jesús. Tenemos que volver a estimar grandemente el valor. Amén. Amén. Isaías dice: de mi cuerpo, di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me meseaban la barba. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice la Biblia: maldito el que es colgado en el madero. Es un lugar de bendición.
Aleluya. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, sea levantado lo más alto posible, para que todo aquel que en él cree No se pierda. más tenga. Vida eterna. Él destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y Pablo, hermanos, y Jesús dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué tiene que hacer el Evangelio de hoy? Predicar la cruz. No estamos llamados, hermanos, a predicar de cosas triviales. No estamos llamados, hermanos, a hablar fantasías que no son. Estamos llamados a predicar la cruz. Un evangelio sin cruz es un evangelio sin salvación. Es un evangelio que no tiene valor. Para que nosotros podamos permanecer en el evangelio, tenemos que recibir la revelación de la cruz. Si no lo vivimos por experiencia, el Espíritu Santo tiene que revelarnos la cruz. Y en la cruz, como dice el himno, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe que vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gracias, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lástima, hermanos, ver cómo la gente pierde su tiempo. Qué lástima, hermanos, cómo la gente pierde su tiempo en discusiones innecesarias. Qué lástima, hermanos, que la doctrina se ha vuelto tan liviana. Qué lástima que nuestro evangelio sea tan barato. Ha perdido completamente el valor del sacrificio. Pero ¿quién puede en esta mañana, esta tarde, perdón, pedirle al Señor Jesucristo que revele por su Espíritu Santo la verdad de la cruz? En nosotros. No somos testigos reales presenciales. Pero la única manera de que yo pueda permanecer en el Evangelio es no olvidándome el precio que tuvo mi alma. La única manera de permanecer en sus caminos es no olvidándome de que mi salvación tuvo un precio muy alto, que es la sangre del Cordero de Dios, la muerte de mi Señor en ese lugar. Habla del tremendo amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie. Amado Dios y Padre, en esta hermosa tarde que tú nos has dado, quiero adorarte, Señor. Quiero glorificar tu nombre. Quiero exaltarte, Señor. Alabo tu nombre, papito mío. Alabo tu nombre, papá. Alabo tu nombre. Alabo tu nombre. Bendito sea. Glorifico el nombre de tu Hijo. Gracias, mi Rey. Te doy honra, alabanza, Señor Jesús. Mi alma te alaba. Precioso Rey. Gracias. Precioso Señor. Precioso Dios de Israel. Precioso. Espíritu Santo del Señor. Afirma, Dios mío, mi corazón. Afirma mis pasos, Oh, Señor. mi alma te alaba, Jesús. No dejes, Señor, que mi vida sea parte de ti.
por ese precio tan grande que pagaste. Oh, precioso Corderito. Los ángeles cantan gloria a tu nombre. Y aunque el cielo se cerró, y aunque el velo del templo se rasgó, hay una expresión que sale de la boca de mi Señor. Aleluya. ¡Consumado es! Bendito Dios. Ya está todo terminado. Finalmente el plan de salvación llegó a su final, con la misma muerte del Hijo de Dios, que al tercer día resucitó y hoy vive y está a la diestra del Padre, y ha enviado su Espíritu Santo para que guíe a su iglesia. Yo soy la tercera persona de la Santa Trinidad, en la que revela en nuestro corazón el amor de Dios y revela en nuestra vida el precio elevado del Calvario de la cruz. Y es por eso que hay hombres que te aman y hay hombres que te alaban, y por eso hay mujeres que te alaban y mujeres que te adoran. Por eso hay jóvenes que te alaban y te glorifican, porque han recibido esta revelación en sus vidas. Por eso hay gente que se acerca a ti, Señor, para pedir perdón por sus pecados. Por eso hay gente, Dios mío, que está viviendo la nueva experiencia del nuevo nacimiento. Señor, tu evangelio es evangelio de cruz, quizás necedad para los que se pierden, pero salvación para nosotros. Tu palabra bendita, Señor, nos enseña lo siguiente. Maravilloso Dios, bendito sea. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo, y ahora entienda por qué Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque él no se avergonzaba de la cruz del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el poder de Dios